Ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Sesión de Mindset. Bueno, tengo un temita que he estado escuchando bastante esta semana y me parece que va para la sesión de Mindset, así que vamos a trabajarlo. Si hay preguntas por ahí, después me la van haciendo. Em, Hubo varias personas esta semana que me dijeron que que vienen sin ansiedad, que no vienen teniendo ansiedad por comer, que no están teniendo atracones, no están picoteando, están como en paz con la ansiedad, pero que sí han tenido un como episodio como aislado de ansiedad, ¿no? Y es interesante eso, porque justamente de eso quiero hablar, por qué sucede, qué podemos hacer con eso, ¿no? Es más, me lo voy a anotar acá, episodio aislado de ansiedad. Entonces, primero lo que tengo que decir sobre esto es que es una de las cosas que buscamos en este programa. No que sigan teniendo ansiedad, pero sí que no pase todos los días al menos, ¿no? Como una primera medida. Y después entender que la ansiedad por comer es algo que en algún momento podemos llegar a dominar, a no caer más en la comida, pero que sí también puede pasar que cada tanto, muy cada tanto, tengamos un episodio que nos descoloca, ¿no? Como decir, ¿por qué tuve ansiedad? ¿Por qué si venía bien, ¿no? Venía bien. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué de golpe me comí lo que no me comía? Ahora tengo un dolor de panza, me siento mal, tengo ganas de tirar todo por la borda, ¿no? Que no es lo que sucede, porque cuando uno ya no tiene tanta ansiedad, cuando uno tiene, es muy esporádico el episodio, lo que sucede normalmente es que uno, un día, dos máximo, y al tercero ya estamos bien de vuelta, ¿no? Porque no tiene sentido, ya probamos el gustito de no tener ansiedad. Distinto cuando tenemos constantemente ansiedad, y bueno, necesitamos ahí como, como tener un punto de que nos marque esa diferencia, ¿no? De no tener. Entonces, cuando tengo un episodio aislado de ansiedad, algo que parece, incluso puede ser que todos los días, depende de la persona, quiero hablar un poco de los diferentes, de las diferentes personalidades que hay hoy en día, ¿no? En el programa, personas que no tienen más ansiedad, personas que tienen muy cada tanto, y personas que quizás, bueno, hay algunos que recién empiezan y puede ser que tengan mucha todos los días o muy seguido, pero también hay algunas personas que quizás vienen hace un tiempito y puede ser que en vez de de no tener nada de ansiedad, puede ser que tengan muy poquita ansiedad diaria o cada 3, 4 días, ¿no? Que es normal a veces en este proceso. Algunos avanzan a una velocidad, otros a otra, depende de cada uno. Bien. Entonces, a lo que me refiero hoy es con esos momentos en los que de golpe tengo una ansiedad como exagerada en comparación a la ansiedad que vengo teniendo, ¿no? De golpe capaz que todos los días, y sí, todos los días en un momento me dan ganas de comer una galletita, pero me como una galletita, no me como el paquete entero. Sí, capaz que cada tanto me da ganas de comerme algo, un helado, un chocolate, y bueno, me lo como, con un poquito de ansiedad, pero me lo como. Distinto es cuando de golpe tengo un episodio en el que no sé qué pasó, me comí dos alfajores, me comí un pote de helado, un paquete de galletitas y dos platos de fideo, ¿no? Un kilo de pan. Decimos, pero ¿por qué me comporto así si no me venía comportando de esta manera? Y es ahí donde justamente uno tiene que tener varias cosas en sí, pero en principio tener la claridad de que es un hecho aislado y de que es un hecho aislado más allá de que no es algo que queremos y es algo que no quisiéramos tener, es importante reconocer que es un hecho aislado. Porque cuando nosotros tenemos ansiedad todo el tiempo, no tenemos punto de comparación. Cuando es un hecho aislado, podemos hacer como una especie como rewind, ¿no? Como rebobinar un poquito y prestar atención a qué es lo que desató ese momento de ansiedad, qué es lo que abrió la puerta para de golpe tener ese nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, puede ser alguien que te dijo algo que de golpe te descolocó, puede ser que de golpe alguien haya caído con una enfermedad o haya tenido algún problema, puede ser que de golpe tuvimos un problema en el trabajo, puede ser que algo nos sucedió
Y la clave acá es entender que no siempre es algo que nos sucede el mismo día o el día anterior. A veces son cosas con las que venimos cargando, ¿no? Si yo vengo cargando con cosas que las vengo cargando de hace tiempo, o de hace una semana, ¿no? Justo esta semana hablaba con alguien que me decía, tuve que despedir a alguien en el trabajo, eh, y eso me generó como un montón de conflictos, no venía con atracones y de golpe tuve un atracón, digamos, ¿no? El día previo a que esa persona hablara con mi superior, como un poco para cuestionar mi decisión, ¿no? Entonces, el atracón ahí sucedió justamente por la creencia de que en realidad la decisión que yo tomé podía estar errada y podía, no sé, me podían despedir a mí o me podían cagar a pedo o podían, digamos, podía terminar cayendo en algo, en una penalización para mí, ¿no? Doy ese ejemplo, cada uno lo puede montar a la suya, pero en ese caso el atracón es un atracón aislado y es debido a la cantidad de presión que estaba acumulando esta persona, ¿no? ¿Cuál era? Ah, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué hubiera sido una buena solución? Que justamente lo comenté con esta persona. Hubiera sido una buena solución hablar con su jefa antes, ¿no? Antes de ya cuando uno empieza a sentir la presión, hablar ahí, ¿no? Resolver. Entonces, la comida, el atracón, la ansiedad por comer, en el grado que sea, si es muy grave o si es poquita, siempre intenta ser como una especie de válvula de escape, una válvula de liberación, ¿no? ¿Qué es una válvula? Una válvula es un regulador. No sé, la olla a presión tiene una válvula porque si no tuviera esa válvula y no liberaría presión durante la cocción de los alimentos, la olla explotaría, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, en vez de explotar, usamos la comida como una válvula. Y en el día a día, en donde estamos a mil, donde estamos siempre con miles de responsabilidades, donde parece a veces que la vida nos lleva puesto, ¿no? Es como que es más importante las cosas que suceden en el día a día, que lo que me está pasando a mí internamente, que lo que yo quiero quizás realmente con mi vida, ¿no? Y a veces pareciera que poco podemos hacer porque la vida sucede a través mío, pero es ahí donde normalmente terminamos canalizando todo con comida, ¿sí? Entonces, siempre hay algo que se puede hacer desde todos los niveles de conciencia, siempre hay algo que se puede hacer, ¿sí? Lo importante es, digamos, hay dos soluciones. O empiezo a estar más atento a mí y a lo que me va pasando para no llegar al atracón, o también puedo, cuando estoy teniendo el atracón o posteriormente, en vez de castigarme, cuestionármelo, así como por qué, digamos, poner el foco en el acto del atracón, simplemente entender el atracón o comerte un chocolate, simplemente, no darte un atracón, sino comer algo que quizás no venías comiendo o que estás eligiendo no comer y de golpe es inevitable, en vez de castigarnos y cuestionarnos y querer soltar todo, ese es un buen momento para reconocer la válvula de escape, la válvula de liberación de presión, ¿no? Porque si lo vemos así, podemos ser como más compasivos con nosotros mismos, ¿no? Como que la olla a presión se culpara por liberar presión todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si somos personas muy autoexigentes, ¿no? Recuerden siempre la mentalidad de la persona que tiene ansiedad por comer, que también muchas veces está ligada al sobrepeso, ¿no? Personas extremadamente autoexigentes, personas extremadamente rígidas en su pensamiento, el típico o hago todo bien o hago todo mal, ¿sí? O los demás hacen todo, o hacen todo como yo quiero o hacen todo mal, ¿sí? Y también ligado al sobrepeso, la imposibilidad de poner límites, ¿no? Límites a uno mismo y límites a los demás. Entonces, estas son tres características, que si nosotros no empezamos a regularlas, en algún momento vamos a terminar teniendo un atracón. En algún momento vamos a terminar comiendo mal, ¿sí? O haciendo algo que quizás puede ser que en algún momento deje de tener atracones, deje de tener ansiedad por comer, pero puede estar redireccionando la energía a otro lado. Es como la persona que deja de fumar tabaco, pero termina comiendo un montón. ¿Por qué la persona que deja de fumar tabaco empieza a comer un montón? Porque solamente trasladó la válvula, ¿sí? Trasladó del tabaco a la comida. No hizo ningún cambio interno, solamente
lo único que hizo fue poner la válvula en otro lugar, ¿no? Y puede ser que algunas personas la pongan en, no sé, en muchos lados puede estar, ¿no? Hay gente que, no sé, que va a la cancha de fútbol a insultar y todo, y ahí se saca como la válvula de presión. No le importa que el equipo en sí lo que pase, sino sacar toda su mierda, ¿no? Hay gente que hace compras online, hay gente que va al shopping a comprar, ¿no? Vamos, hay gente que se junta con sus amigos a criticar a otros y a tirar veneno. Entonces, al fin y al cabo, son todas formas distintas de procesar lo mismo, ¿no? De liberar un poco de la presión diaria que sentimos. Y aquí viene una reflexión de la que hablamos siempre, pero que muy pocos están dispuestos a escuchar. Nos centramos mucho en la comida y nos olvidamos de poner la atención en los pequeños detalles. Obviamente que la comida es un detalle no menor, sino que muy importante y que tenemos que regular, pero hay un montón de detalles alrededor que por no verlos nos los perdemos. Y estos detalles son válvulas de presión, válvulas de liberación de tensión, ¿sí? Y muchas veces las hablamos aquí. Y yo creo que a veces intento, y Paula también lo hace, intento poner mucho énfasis en, en esas válvulas de liberación de presión, y muchas veces siento la frustración de que es como que es algo que parece tan difícil que terminamos como menospreciándolo. La semana pasada hablábamos con algunas participantes justamente de decir, a ver, si no empezás a meditar, a respirar, a, qué sé yo, descalzarte un poco en el pasto, en la tierra, no empezás a tener actos eh, de liberación de presión a lo largo del día, cuando llega la noche estás como muchas veces donado a la ansiedad por comer. ¿Qué pasa? Que hoy ustedes están comiendo mucho mejor, están teniendo un tipo de alimentación que de alguna manera los blinda bastante con respecto a la ansiedad, con respecto a tener episodios de ansiedad, ¿no? Hablamos de comer proteínas, grasas, vegetales, hablamos de comer carbohidratos, pero tratar de reducirlos o enfocarlos más en los vegetales, ¿sí? Hablamos de los horarios, de adelantarse a la ansiedad, hablamos de comer despacio, pero hay un montón de otras cosas que si ustedes no le prestan atención a eso, es mucho más difícil, ¿sí? Y yo sé que a veces uno dice, bueno, pero meditar, yo no puedo meditar, meditar para mí es dificilísimo. Y bueno, también era comer sano, ¿no? Y tantas cosas han sido dificilísimas. Cuando uno es bebé, caminar es dificilísimo, agarrar la cuchara es dificilísimo, hablar un idioma es dificilísimo, mantenerse erguido es dificilísimo, pero en algún momento lo hacemos, ¿no? Porque hay un impulso vital dentro nuestro. Entonces, mejorar en el aspecto que nos compete aquí, que tiene que ver con la ansiedad por comer, el hambre emocional y también con el sobrepeso, ¿sí? Es importantísimo que ustedes conecten con las válvulas de liberación de presión que les hacen bien a ustedes. Hay algunas que son universales. La respiración consciente, la meditación, estar en la naturaleza, estar un poco descalzo en el día, al menos en el cemento, ¿sí? Pero si es posible un poco en el pastito, el sol, ¿sí? Que nos dé un rato de sol en el cuerpo, o al menos en los brazos y en la cara, en las piernas, ¿sí? Son técnicas universales de liberación de presión, pero cada uno puede tener las suyas también, ¿no? Y no me refiero a decir, bueno, me voy a tomar una cerveza, no me refiero a las válvulas de liberación de presión que nos pueden terminar haciendo un daño, aunque una cervecita no va a pasar nada una vez cada tanto, ¿no? Sino que me refiero a decir, bueno, hay gente que esta semana me ha dicho, yo me acuerdo que hubo un momento que yo estaba muy bien, que leía y que me encanta leer, a mí leer me hace muy bien y disfruto mucho, pero no tengo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para qué, ¿no? Ustedes tienen que pensarse que a veces terminamos teniendo ansiedad por comer, creyendo que el problema es la ansiedad por comer y que estoy engordando y todo, y ese es el menor de los, porque en sí la ansiedad por comer, el sobrepeso, no son más que la consecuencia de cosas que yo estoy eligiendo hacer o dejar de hacer en mi vida. ¿Atrás de qué están corriendo? Y se los digo a ustedes, me lo digo a mí mismo también, me lo pregunto todo el tiempo.
cuando de golpe estoy detrás de 1000 cosas en el trabajo, y créanme que ser creador de contenido y llevar un negocio online es una de las experiencias más, donde tenés que aprender más disciplina. Yo hoy sé hacer páginas web, sé hacer marketing, venta, yo sé hacer absolutamente de todo. Sé de todo y lo he aprendido en pocos años. Entonces, sé lo que significa a veces estar hasta acá tapado de cosas que ni siquiera entendés del todo, pero que igual tenés que hacer, ¿no? Y la conclusión que he sacado al fin es que puede haber periodos de mayor presión, pero si uno no tiene construidas las válvulas de liberación de tensión, las válvulas de liberación de presión, eh, todo se vuelve como cuesta arriba, todo se vuelve muy difícil, muy difícil. ¿No? Empecé hablando hoy, se sumaron varios, ¿no? Pero empecé hablando hoy de que justamente esta semana varios me dijeron que no estaban con atracones ni con ansiedad, pero que tuvieron un episodio aislado de atracón. ¿No? Es como que de golpe se vieron hechos una furia comiendo. Un día, un momento, y después ya está, y después ya pasó. ¿No? Entonces, ese episodio de atracón no es más que una válvula de liberación de presión. No es más que eso. Si les ataca por el tabaco, si les ataca por el alcohol o por lo que sea, o si les ataca por ver redes sociales, por scrollear, o verse una serie en un fin de semana. Todo es una válvula de liberación de presión, pero depende de qué tipo de válvula use, voy a yo sentirme mejor conmigo mismo o voy a sentirme peor. Esto no significa que uno no pueda tener una maratón de serie un día, significa que uno tiene que entender por qué lo hace y qué significa también y cuáles son las consecuencias, ¿no? A mí me pasó estos días que, ya les voy a contar entre un tiempito qué está pasando por aquí, pero me pasó de estar como encontrarme mal, encontrarme bastante mal conmigo mismo, por un temita que estoy viviendo personal, eh, y me encontré, fíjense lo que es, me encontré bajándome unos jueguitos al teléfono. A mí, digamos, me gustan estos cuadernos que se compran en los puestos de diario de Sudoku y esas cosas. Me gusta jugar a los solitarios también, como que no sé, me encanta, con cartas reales, ¿no? De hecho, acá tengo un juego de cartas, porque a veces entre cosas que hago me tomo 10 15 minutos y me juego unos solitarios y como que no tengo que pensar en nada, entonces me hace bien. Pero distinto es en el teléfono, distinto es cuando tenemos esas cosas en el teléfono, ¿no? Entonces me encontré descargándome algunos juegos de sopa de letras, cosas así que a mí normalmente me gustaban hacer, pero que no hago hace mucho tiempo. Y de causalidad, me encontré con un juego de solitario, que es un juego extremadamente adictivo, que lo tuve en un momento, hace varios años, no sé por qué, de rebote lo tuve en un momento, y me di cuenta que habían pasado 3 días y yo me había convertido, estaba en una persona muchísimo más ansiosa. Digamos, estoy pasando un momento complicado, y, pero digamos, yo dije, bueno, estoy así, más ansioso y un poco así como desenfocado, porque estoy pasando un momento mal. Y después, al tercer día, cuando me encontré de golpe a la noche antes de dormir queriendo jugar el jueguito este de solitario que es extremadamente adictivo, porque no pasa solo lo de solitario, sino que pasan un montón de cosas más en el medio, y te tienta a jugar y a jugar y a jugar, me di cuenta, eran las 10 de la noche, cuando yo me voy a acostar tipo 9:30, 10, yo no me acuesto mirando el celu, me acuesto haciéndome reiki, meditando un rato, respirando, como que me duermo y me duermo súper bien, me hace súper bien eso, ¿sí? Me encontré justamente a la noche tirando todo el trabajo del reiki, todo a la mierda, y directamente queriendo jugar al jueguito. Jugué 2 solitarios y de golpe me dije, estoy haciendo? Si yo ya no hago esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Desinstalé como 4 o 5 jueguitos que me había descargado así random, de vicio, y me sentí muy bien en ese momento realmente. Podría haber tenido un atracón también, podríamos. Antes yo caía muy fácil en esas cosas. Y capaz que antes me bajaba un jueguito de eso y estaba un mes jugándolo, hasta que me daba cuenta de los efectos negativos que tenía. Hoy fueron creo que 3 días que lo tuve, ¿sí? En esta semana. Y me encontré, cuando me vi a la noche ya como queriendo jugar, ya no es mi realidad acostarme mirando redes sociales.
Ya no es mi realidad acostarme jugando un jueguito o con pantalla, ya no es mi realidad hace tiempo. Entonces, me pareció tan extraño y me pareció hasta como asqueroso, como cuando me daba atracones, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y de alguna manera podría haberme culpado, criticado, podría haber caído fuertemente en eso, pero decidí simplemente, en vez de darme palo, lo que decidí fue simplemente descargar, digamos, eliminar, desinstalar todo eso. Me sentí muy bien, dormí muy bien, hoy me levanté mejor, de hecho, hoy ya no me sentí con ansiedad, ¿no? Entonces, eso me llevó a una reflexión que quiero hacer con ustedes hoy también, ¿no? Que a veces parece inevitable la ansiedad. Y la ansiedad me refiero a la ansiedad por comer también, ¿no? Pero a todo tipo de ansiedad. A veces parece inevitable que nos descontrolemos, que comamos, que parece que no hay forma de salir de ahí. Pero esa es una decisión. Estamos todo el tiempo eligiendo. Y es importante que ustedes sean conscientes de eso, que excederse en una comida es una decisión. Tener un atracón es una decisión. Es una decisión que tomo y es una decisión que no tomo también, ¿sí? Porque sabiendo que es una decisión, porque como es un comportamiento tan automático, a veces parece que nosotros no podemos decidir. Pero cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo realmente, y puede ser a la mitad de un atracón que te des cuenta, y a la mitad del atracón vos podés frenarlo, ¿sí? O puede ser que al final del atracón te des cuenta, cuando te estás culpando, castigando, criticando, que te des cuenta de decir, no, es una decisión y yo decido no criticarme por esto. Yo tomé en un momento de la última etapa de atracones que tuve, hace un tiempo ya, decidí que no me iba a culpar más, no me iba a criticar más, ni no me iba a poner ninguna connotación negativa si tenía un atracón. Que simplemente iba a entender que era una liberación de estrés, una liberación, una válvula liberadora de energía, de tensión, y que si era eso no tenía por qué ponerle ninguna carga, no tenía por qué ponerle ninguna connotación negativa, porque no lo tenía. La connotación negativa decidía dársela yo. Yo decidía darle la connotación negativa. Incluso yo decidía darle la connotación negativa previamente a la situación que estaba viviendo. Porque uno tiene un atracón o ansiedad por comer por la connotación negativa que le está dando a la situación que está viviendo. Uy, que no llego a fin de mes. Uy, que me peleé con mi pareja. Uy, que no sé qué tal está enfermo. Uy, que no sé qué tal hizo las cosas, pero no las hizo como yo quería. Uy, pero que el gobierno. Uy, pero que la escuela. Uy, pero que las responsabilidades. Uy, pero que no llego. Yo puedo caer ahí todo el tiempo. Todos estamos con la tentación de caer en la víctima constantemente. ¿Sí? Y un atracón es parte muchas veces de sentirte víctima, porque es un comportamiento automático. Fíjense que es un comportamiento extremadamente compensatorio. ¿Sí? Me estoy sintiendo tan mal conmigo mismo que mi cerebro me da un ultimátum y me dice, pegate un atracón para sentir al menos un poco de placer, para salir de ese estado de dolor. Pasa que digamos, no tiene ningún sentido porque nunca termino sintiendo placer a largo plazo, porque caí en un comportamiento automático. ¿Sí? Pero ese comportamiento automático no tiene por qué seguir sucediendo. Es una decisión. Y un poco, ahora quiero charlar con ustedes, si tienen preguntas, que charlemos un poco, pero que sean conscientes de que la ansiedad por comer y la no ansiedad por comer es una decisión que ustedes pueden tomar. Ustedes pueden estar sintiendo la necesidad de darse un atracón o la necesidad de comerse un helado o un pan o lo que sea, y ustedes tienen la decisión. Ustedes pueden decir en ese momento, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque elijo no hacerlo. ¿Sí? Justamente estos días estuve viendo, rememorando las películas de Matrix, y hay un momento en donde Neo, el principal, que el otro, el malo en la pelea final le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidí levantarte y seguir? ¿Por qué? Porque lo elijo, dice, ¿no? Y cuando yo caía en atracón, tras atracón, tras atracón, tras atracón y no podía salir, en un momento me di cuenta que yo estaba eligiendo quedarme. Yo estaba eligiendo representar el papel de víctima, representar el papel de quien no podía, de pobrecito,
de, ay, Gustavo, pobrecito, que no puede con sus emociones, entonces tragate toda la mierda posible que exista para sobrevivir, ¿no? Porque pobrecito no va a poder. Nadie quizás me estaba diciendo eso, o capaz que sí, capaz que había gente pensando eso de mí, no lo sé, pero principalmente era mi propio discurso, que me llevaba a creer que yo no podía y que era merecedor de toda esa comida en mi panza, en mi garganta, que me merecía eso, me merecía porque no había otra forma de sobrellevar esa situación. Y la realidad es que cuando uno sale de ese automatismo, recuerden el video donde hablo de cómo funciona el cerebro ante la ansiedad, ¿sí? Que cuando uno cae ante la ansiedad, está cayendo ante el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el cerebro del medio, ¿sí? Donde está la memoria y donde hay un receptor de emociones intensas, que la intensidad de las emociones se la da a cada uno. Para alguno puede ser un embotellamiento o alguien que pasó en rojo puede ser una emoción intensísima. Para otro puede ser que, no sé, si le está muriendo un familiar. Para otro puede ser que, no sé, que cualquier cosa, digamos, ¿no? Que mi jefe me mandó un trabajo extra o que mi pareja cambió de lugar una cosa, ¿no? O no colgó la toalla. Y eso puede ser como, puede ser que me despierte emociones intensas, cosas muy simples a veces, ¿sí? Pero tomar la Los decisión es terminaste bien para justamente los que dejé ahí. tomar la decisión significa eso que pasó recién, por ejemplo, que justo alguien tenía el micrófono abierto y habló, yo podría haberlo tomado como, podría haberme hecho enojar inclusive, una cosa retonta, ¿no? Si nadie hizo nada malo, ¿sí? Pero quizás en otro momento de mi vida yo me hubiera quedado pensando, ese momento que me interrumpieron, seguro lo hicieron a propósito, porque hay mucha gente que piensa así, conozco gente, tengo amigos que piensan así, tengo familiares que piensan así, que todas las personas hacen las cosas para dañarlo, que si las cosas no son como ellos piensan, entonces está todo mal, todos hacen las cosas mal, menos yo. Yo mismo era una persona que pensaba así. Si las cosas no salían como yo quería, entonces yo sufría un montón y eso me habilitaba a darme un atracón enorme. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido seguir representando el papel de víctimas. No tiene ningún sentido tener una mentalidad tan estrecha y tan rígida que no puede permitirse pensar que los demás están cada uno en su mente y cada uno en sus cosas y que si alguien hace algo mal, no es porque me lleve la contra ni porque me quiera hacer daño, capaz que sí alguien, pero eso no merece que yo me dé un atracón ni que termine comiendo todo mal. Recuerden, hace un rato las dije, las tres características. Hay dos características que son principalmente de las personas que tienen ansiedad y hay una que es más específicamente para la gente con sobrepeso, aunque podría ponerse todas para todas, aunque hay gente flaca que tiene esta mentalidad. Por eso digo, hay gente flaca con atracones, ¿sí? La característica, los dos aspectos de mentalidad que son importantes trabajar si ustedes consideran que lo tienen. Y si no consideran que lo tienen, quizás no estén escarbando lo suficiente. Si están aquí, probablemente lo tengan. ¿Sí? Que por un lado es la mentalidad autoexigente extrema. Me autoexijo extremadamente y por lo tanto termino exigiendo a los demás. ¿Sí? Capaz que me autoexijo tanto que soy una persona que ayuda a todo el mundo, pero nunca tiene tiempo para sí mismo. ¿Mm? ¿Cuántos de acá se pueden identificar? Yo era esa persona. Hoy no lo soy. Y soy una persona que ayuda y que le encanta. Estoy acá siempre para ustedes, digamos, y estoy en todos lados, siempre para todas las personas que me necesiten. Pero ya no estoy incondicionalmente para cualquier persona. Porque primero tengo que estar incondicionalmente para mí. Reconocerme a mí primero, lo que yo necesito, porque nada da lo que no tiene. Nada da lo que no tiene. Si yo no soy, si yo no me doy a mí, ¿desde qué lugar voy a darle a los demás? Capaz que soy un árbol de pera y creo que estoy dando manzana, pero voy a dar pera, no voy a dar manzana. Capaz que yo creo que estoy dando manzana, pero no, estoy dando pera. ¿Sí? Entonces, si yo soy extremadamente autoexigente conmigo, probablemente sea muy autoexigente con los demás. Entonces, capaz que yo soy una persona que se da totalmente y hago todo para los demás, en el trabajo, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, hasta con desconocidos soy capaz de darle a los desconocidos.
¿no? Es el típico caso de las personas que son capaces de cocinar para todo el mundo menos para sí mismas. Estoy solo y estoy solo, ¿para qué me voy a cocinar? Estoy solo, ¿para qué me voy a cocinar? Me como un sanguchito, y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, pero ahora, si está mi familia, les doy un banquete. ¿Por qué? Y porque soy extremadamente autoexigente, porque no conozco de límites, ¿sí? Entonces, doy a todo el mundo, pero cuando llega el momento de darme a mí o de que los demás me den a mí, no lo acepto, no lo permito. Entonces me cierro, ¿sí? Me encierro en sí mismo, en mí mismo. Y por otro lado, soy extremadamente rígido con eso. Obviamente, cuando uno es muy autoexigente consigo mismo, entonces yo doy todo el tiempo, doy, me llaman, soy al que llaman para las mudanzas, soy el que llaman para los actos de beneficencia, soy el que llaman para sobrecargar de trabajo mientras los otros empleados se van más temprano, ¿sí? Y yo creo que los demás están mal, ¿no? Ya el otro, que no es capaz de ponerse la camiseta y quedarse hasta tarde, qué mal que hace, ¿no? Mirá, si ahora le pedí a mi amiga que me acompañe a mi mudanza, yo siempre la ayudo a mudarse y ahora que le pido que me acompañe en mi mudanza, me dijo que no, qué mala persona. Y la realidad es que no, la realidad es que quizás el otro conoce de límites y conoce de no ser tan autoexigente consigo mismo, ¿sí? Capaz que uno no. Entonces vemos que si el otro no se entrega totalmente a los demás sin importar nada de sí mismo, entonces está mal el otro y yo estoy bien. Y esa es una conducta que es muy autodestructiva y que nos lleva directamente al atracón, a la ansiedad, ¿sí? A las conductas compulsivas, porque es una actitud, mamá, tan dura de llevar, tan dura de llevar, que, nada, que simplemente vamos a terminar usando las válvulas de liberación de presión, las más oscuras, las más tóxicas, ¿sí? Las más tóxicas vamos a terminar usándolas. Y entonces, estamos aquí un poco para develar esto. Yo hoy quizás, no sé si es que traigo soluciones hoy en la sesión de Mindset, sino principalmente quiero traerles reflexiones, ¿no? Que esto quede toda la semana en su cabeza y que puedan autoobservarse. ¿Qué tan autoexigentes son consigo mismos? ¿Qué tan autoexigentes están siendo con los demás? ¿Sí? ¿Qué tan rígidos inflexibles están siendo con ustedes? ¿Qué tan blanco o negro ven la vida, el mundo, la realidad? ¿Y qué tan falto de límites se encuentran? Y créanme que la mayoría de las personas, cuando digo que son muy autoexigentes consigo mismas, me dicen, sí, sí, yo soy esa persona. Cuando le digo, ¿ves todo blanco y negro? Sí, 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 soy esa persona. Pero cuando hablo de límites, de que no saben poner límites, ah, no, yo no. Yo sé poner límites. ¿Por qué? Porque creen que poner límites es ser estrictos consigo mismos. Y eso está muy lejos de poner límites. Poner límites es algo que cuando uno aprende a poner límites, se siente muy relajado. Se siente muy relajado, porque dejamos de pasarnos por arriba nuestro y no permitimos que los demás nos pasen por arriba, pero desde un lugar de amor propio, de un lugar muy compasivo con uno mismo, decir, yo no puedo permitir esto. No puedo permitir esto en mí, no puedo permitir hacerme esto y no puedo permitir a los demás que me hagan esto, ¿sí? Y es la mejor forma de educar a los demás, ¿no? Es la mejor forma de educar a los demás por, sobre cómo yo quiero ser tratado, sobre cómo quiero yo, ¿sí? Que el mundo me conozca, que el mundo me dé su amor, su cariño, sus cosas, ¿sí? Entonces, me gustaría como reflexión final para que se lleven, digamos, y que esta semana lo tengan presente en su día a día, que puedan hacer un autodiagnóstico ustedes mismos, revisarse qué tan autoexigentes están siendo con ustedes mismos, qué tan rígidos de mentalidad, qué tan blanco o negro ven toda la vida, ¿sí? Y qué tan falto de límites se encuentran. Que límites, recuerden, no es ser estricto con los demás y consigo mismo, ¿sí? Sino más bien es todo lo contrario. Es más bien, digamos, cuando no conozco de
de cómo pararle el carro a los demás y de cómo pararme el carro a mí mismo, y muchas veces es con la propia mente nomás, ¿no? De cómo me enrosco, me envuelvo en problemas y no puedo salir, ¿sí? Y es ahí donde termino dándome atracones, ¿sí? La autoobservación es un mecanismo que cuando uno lo empieza a aprender, puede ser que a veces nos hagamos los tontos y no nos demos cuenta, ¿sí? Y pasemos por arriba de estas cosas. Pero cuando uno empieza a autoobservarse, es como si tomara una dimensión de conciencia muy distinta en la que puede ser que por un tiempo estemos dormidos y no nos demos cuenta, pero llega un momento en el que tenemos la claridad. ¡Pum! Abrimos los ojos, o el ojo, o el tercer ojo de la intuición, y nos damos cuenta y decimos, mirá cómo me estaba comportando. Esa es una mente flexible. La mente rígida cree que todo es de una manera y que nada tiene que cambiar. Y anhelamos el pasado, ¿no? Ay, el cuerpo que tenía cuando era más flaca. Ay, cuando tenía esos hábitos. Ay, cuando antes salía a correr todos los días. Ay, cuando jugaba a la pelota. Ay, antes de tener los hijos, ¿no? Uy, antes de casarme. Uy, cuando tenía tal trabajo. Uy, cuando tenía tal realidad y ahora no la tengo. Esa es una mente rígida. Una mente que no sabe poner límites, que cree que todo lo de antes era mejor, ¿no? Como decían nuestros abuelos, lo de antes, qué bien. Era una mierda antes, gente. ¿Cuándo era mejor antes? ¿Cuándo era mejor? Hoy hay más, digamos, tenemos más capacidad de vivir y de comodidad y de cosas que nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Qué tiempo de antes era mejor? Ninguno, ninguno. Capaz que era todo más tranquilo, aparentemente, más lento, más despacio, pero no era mejor. Yo, digamos, hablando con mi mamá, tiene 80 años, o sea, que es del tipo del 30, de 1930, por ahí, no, 1940 y pico. Mi abuela era del, no sé, del 10, del 20, por ahí, digamos, ¿no? No, justo su infancia, digamos, no era mejor, no era mejor, su vida no era mejor, ¿no? Entonces, a veces anhelamos cosas del pasado solamente porque las idealizamos y porque las romantizamos y porque creemos que deberíamos volver a eso porque las cosas cambiaron y no aceptamos que las cosas cambien, porque somos muy estrechos, muy rígidos, muy inflexibles, ¿sí? El prefijo in significa sin, podría decirse, o falto de. Cuando decimos indios, estamos diciendo personas que no tienen Dios, o que están faltos de Dios, de alguna manera, ¿no? Cuando decimos indiferencia, digamos, cuando decimos indiscreción, ¿no? Entonces, inflexible es alguien que no conoce, no tiene la flexibilidad, la plasticidad necesaria, ¿sí? Y para cambiar la mentalidad, para cambiar hábitos, la flexibilidad, la plasticidad es una característica que si la desarrollamos, todo se vuelve mucho más fácil. Obviamente que los desafíos de la vida cada vez se ponen más heavy y más duros, porque si estamos avanzando, a ver, es más fácil el kinder, digamos, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria o la universidad. Y bueno, cada vez que vamos superando obstáculos y vamos avanzando en la vida, los obstáculos se ponen cada vez más difíciles, no más fáciles, porque esto es una escuela. La vida es una escuela, entonces cada vez se pone más complejo. No es cada vez más fácil, cada vez hay que aprender más cosas. ¿Sí? Entonces, quien quiere que la vida está acá porque quiere que la vida sea más fácil, le está errando. ¿Sí? Y se va a pegar un chasco con la vida cada vez más grande. Porque si están teniendo desafíos más difíciles que los que tenían hace un tiempo, entonces bienvenidos a la universidad. Gente, bienvenidos a un lugar más alto, ¿no? A niveles del juego más elevados. Y eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Una vida libre de problemas es un cadáver. Una vida libre de problemas es un cadáver. Si ustedes no quieren tener problemas, entonces mejor muertos que vivos. Porque estamos vivos, vamos a tener problemas. Y si vamos a vivir los problemas sin flexibilidad, sin marcar ningún límite con nosotros y con los demás, con rigidez, con tipo blanco y negro, o con extremadamente autoexigencia, tengo que hacer esto bien a la primera y si no me sale, entonces no sirvo para nada y todo, no van a poder salir del bucle en el que están. Esta clase, algunos se sumaron más tarde,
véanla, escúchenla principalmente después, escúchenla mientras estén haciendo cualquier cosa, pero escúchenla, no se la pierdan. Porque literalmente lo que estamos hablando acá es la base del tercer paso del método de Sin Dietas, que es la mentalidad, ¿sí? Entonces, es extremadamente importante esta clase, tan importante escucharla, incluso algunos me dicen, escucho las clases varias veces. Bueno, es un gran hábito. Escuchen esta clase, si no quieren escuchar ninguna clase más, no la escuchen, pero escuchen esta clase una y otra vez, porque la van a necesitar. ¿Sí? Porque si están aquí es porque tienen las características de mentalidad que dije, ¿sí? Porque los conozco a todos y los entrevisté a casi todos y he compartido con casi todos y es algo que nos une a todos, algunos más, algunos menos, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que quería dejarles para esta clase de mentalidad, ¿sí? Bueno, se sumaron varios, Adela, que ya estaba, Carmen, Gise, Marcelo y Marianela. Gente, ¿tienen preguntas? ¿Quieren contar, no sé, de esto que hablamos? ¿Tienen preguntas de otra cosa? Es el momento. Por mi parte, pues agradecerte los recordatorios. Siempre son necesarios para estar presentes. A mí últimamente me ha funcionado repreguntarme 24.832 veces para qué quiero comer o si realmente tengo hambre. Este, poco para cuando identifico que quiero comer, pero que eh, no es, o sea, como que no es el momento porque recién comí o porque ya yo intuitivamente sé que no es hambre. Entonces, como preguntarme para traerme al presente y poder bajarle un poco a ese impulso inconsciente de querer comer. Total, total. Es así. Preguntarse 1000 veces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito? Porque hoy, digamos, es un muy buen hábito ese Adela que traes y va en sintonía con lo que hablamos, porque justamente nuestra mente está bastante corrompida. Si ustedes están con atracones, con ansiedad, vienen de ese mundo, del mundo del no poder frenar, no pueden frenar justamente porque es un comportamiento compulsivo. El comportamiento compulsivo está radicado en el cerebro límbico emocional. El cablecito queda tarado ahí, ¿sí? Se tara en la región límbica. ¿Sí? Entonces, si yo me pregunto cosas, fuerzo a mi mente a salir del cerebro límbico y pasar al cerebro lógico racional. El cablecito sigue su rumbo, la información sigue su rumbo y me permite racionalizar las cosas y no caer tanto en la emocionalidad, ¿sí? Entonces es un hábito importantísimo el que estás haciendo, Adela, y que eso hace que podamos, creo que es uno de los mejores hábitos a tener con respecto a mentalidad, porque ahora capaz que tenés que hacértelo 28 millones de veces, pero llega un momento en el que es más automático, ¿no? Porque el cerebro empieza a entender que ya no tiene que caer siempre en el cerebro límbico y quedarse ahí, sino que es como decir, ya, en vez de poner un peaje en el medio entre el cerebro límbico y el racional, para que la cosa se detenga ahí, se frene, se analice emocionalmente y caigamos ahí, simplemente dejamos que siga una autopista, saquemos el peaje y que siga de largo al cerebro lógico racional y es un gran hábito, es un gran hábito, así que te felicito, Adela, por eso. Carmen, Giselle, Marcelo, Marianela, ¿quieren aportar algo, preguntar algo, contar?
Cri, 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 cri. Bien. Si ninguno va a ¿Cómo hablar, estás? gente. A ver qué. A ver. Ah, ¿Qué hace vos? Marce. Bien, bien. No, a mí me pasa que soy autoexigente y es como decir, vos, que si no me sale a la primera, como que me frustro de no hacer las cosas y es como estabas diciendo recién también de que, o sea, soy capaz de cocinar para todos, pero cuando estoy solo prefiero ver, no sé, hay algo en la heladera y es como decir, haces un sándwich, no sé, buscas lo que sea y lo pones entre dos rodajas de pan y comes. O lo mínimo que tengas en la heladera te pones y no te tomas el tiempo para cocinarte para vos. Y eso cae en que, como decía, vos, comes un sándwich o terminas comiendo cualquier otra cosa que no te llena y a la media hora vas a tener hambre de vuelta. Total, total. Y sí, hay que practicarlo. Ese ejemplo que dice Adela es buenísimo. Estar preguntándote, ¿realmente quiero esto? ¿Realmente no quiero esto? ¿No? Y bueno, es autoobservar. La parte de la mentalidad, hay muchos ejercicios, hay muchas cosas, pero lo que más funciona para mí, lo que más está funcionando, y lo que veo también en las personas es autoobservación, de estar todo el tiempo siendo medio hinchapelota con uno mismo, de qué realmente estoy haciendo con mis hábitos. Más allá de que a veces hagamos las cosas bien, a veces no tan bien, no pasa nada. Esa es la otra parte de ser más flexible con uno mismo. Decir, bueno, no me salió bien, estoy aprendiendo, ¿no? Es como acá la mayoría tienen hijos, ¿no? Como tu hijo está aprendiendo a caminar y se cayó sí, tres, cuatro veces y sí, no, ya no te levantes más. ¿Por qué vas a intentarlo? Ya está, Sí, ¿no? ¿Por qué vas a caminar? Si ya no pudiste caminar. Exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que somos seres en constante evolución, ¿no? En búsqueda de un ideal, de una perfección que nunca va a llegar esa perfección y que justamente ese es el desafío, ¿no? Avanzar para ser mejores personas. sí, eso trato de enfocar también cuando estoy comiendo, de pensar, estoy comiendo tranquilo, masticar, respirar, porque si no, o sea, si no pienso, como en 30 un minuto me como todo. Me comí todo el plato, me levanté la mesa y me fui. Y ahora estoy como, pienso, o sea, agarré vuelta de estar ahí, masticar, esperar, hacer una pausa, cosa de que darle tiempo también al cerebro que procese, que, o sea, que cuando me diga que estoy lleno, por así decirlo, y no comer de más. Pero sí, Total, estoy en eso, estoy viendo, o sea, haciendo a conciencia las cosas. total. Sí, es como pasar del cerebro límbico, al cerebro emocional, al cerebro lógico racional. Entonces, otra cosa que a veces sirve también es como poder un poco nombrar qué cosas hay alrededor, como porque es como que saca a la mente de lo automático, ¿no? ¿Qué sé yo? Si de golpe a veces no me doy cuenta de pensar en la comida y todo, como que me doy cuenta que estoy aceleradísimo y puedo como frenar y decir, bueno, a ver, mirar un poco alrededor, estoy en mi casa, tengo un plato de comida, la mesa es azul, mira, las paredes son blancas, parece una estupidez, pero te saca así como pum, te saca del automatismo y te pone a pensar en cosas lógicas, ¿no? Y eso hace que uno es como que, es como un cimbronazo que te hace bajar también. Así que está bueno lo que decís. Sí, sí, hay que buscar la manera de cosas, de, como decimos, de salir de ese momento y pensar en lo que estás haciendo. Porque si no te lleva a que comes, 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 comes y a lo mejor comiste más y después a la media hora estás recontra mil llenos y cosas. O sea, Total. como es la frase, estoy por explotar y estás así todo mal. Después te sentís mal encima. Te sentís Claro, es mal que mira, por culpa de que te comiste todo y te sentís mal porque no te puedes mover de lo lleno que está. claro, es que mira, esa frase que dijiste está buenísima porque justamente digamos, es lo que le pasaría a una olla a presión si no tuviera la válvula, si no liberara presión. Si una olla está cocinando y una olla a presión no tiene válvula de liberación, lo que hace es explotar en un momento. Entonces, estoy por explotar significa que soy una olla a presión y que comí desaforadamente porque no liberé tensión a lo largo del día, en la mañana, digamos, como que no tengo esos hábitos. Me gustaría en la sesión del miércoles de hábitos, tengo ganas de hablar de algunas técnicas y recomendar algunas cosas que estoy usando que le van a venir bien a todos también para eso, para liberar tensión. Bueno, Así que bueno, dice, me sumé tarde, pero la que subas así veo la clase. Perfecto, perfecto. Bueno, gente,
nada, las clases de los lunes a veces son más de charla así que otra cosa. Si no tienen preguntitas por ahí, entonces damos por finalizada. Yo les recomiendo que esta clase, cuando las comparta, al menos escuchen un ratito al principio, que bueno, al menos escuchen un ratito mientras están haciendo otra cosa, ¿sí? Que la pongan de fondo porque es una clase para escuchar varias veces. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos, Gus. Adiós. Chao, chao. Chao.